Transmisión interceptada. Origen, desconocido. Especie, humana. Un momento. Déjame respirar. Si estás escuchando esto, significa que el tribunal todavía está en sesión. Significa que todavía hay tiempo para que la galaxia entienda lo que realmente ocurrió. Me llamo Dante. Y esto no es una historia de guerra. Es una historia sobre lo que pasa cuando la paz se convierte en el arma más peligrosa del universo. Bienvenido a HFY Dimensión X. Hay una sala en el centro del cosmos que los humanos llaman el lugar donde las estrellas se sientan a juzgar. No es un poema. Es una descripción literal. El Gran Tribunal Galáctico flota en el punto de convergencia de 4 sistemas estelares, anclado por campos de gravedad artificial que ni siquiera la humanidad comprende completamente. Sus paredes son de material translúcido, tan antiguo que la luz que lo atraviesa viene de estrellas que ya no existen. Miles de especies caben dentro. Y todas ellas, en este momento, están mirando a una sola persona. Una humana. Está de pie en el centro del estrado de los acusados. No está encadenada. No está temblando. Tiene una cicatriz que le cruza el cuello desde la mandíbula hasta la clavícula, y la lleva como si fuera una medalla. Su uniforme es oscuro, sin insignias visibles, porque se las quitaron cuando la arrestaron. Pero nadie en esa sala, ninguna de las miles de criaturas que la observan, ninguno de los jueces con sus cuerpos imposibles y sus voces resonantes, nadie la mira con la sensación de que tiene ventaja sobre ella. Su nombre es Comandante Baeloren. Y el cargo que pesa sobre sus hombros es este, la destrucción de la estación Baelcross. 40.000 vidas. Un crimen de guerra contra la paz galáctica. El árbitro principal se llama Sorban. Representa al Concilio de la Eternidad, una civilización tan antigua que sus registros históricos incluyen el nacimiento de sistemas solares completos. Su cuerpo es una estructura de energía condensada dentro de un campo de contención. Cuando habla, el sonido no viene de ninguna boca. Viene del aire mismo, como si el espacio decidiera articular palabras. Comandante Baeloren, dijo Sorban. La humanidad destruyó una instalación de investigación pacífica. Mató a 40.000 seres. Y ahora comparece ante este tribunal sin remordimiento visible y sin disculpa formal. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Bael lo miró directamente. Sin parpadear. Sí, dijo. Voy a contarles lo que había dentro de esa estación. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que solo ocurre cuando miles de seres inteligentes deciden, al mismo tiempo, dejar de respirar. 18 meses antes, la humanidad no estaba pensando en guerras. Estaba pensando en ciencia. La invitación llegó a través de los canales diplomáticos más formales que existen. El Concilio de la Eternidad extendía una convocatoria histórica, los mejores investigadores de cada especie aliada serían invitados a Baelcross, la joya científica de la galaxia. Un intercambio de conocimiento. Una celebración del progreso colectivo. Sin armas. Sin agendas políticas. Solo mentes brillantes trabajando juntas por el bien de todos. La humanidad aceptó. ¿Por qué no iba a aceptar? Se seleccionaron 7 científicos. 7 personas que representaban lo mejor de nuestra especie en ese momento. Estaban el doctor Enrique Paz, especialista en propulsión de curvatura. La doctora Selin Celik, bióloga de sistemas extremos. Marcus Van, el hombre que había reescrito 3 veces la teoría de inteligencia artificial distribuida. Otros 4, igualmente extraordinarios, igualmente irreemplazables. Y su líder, la doctora Nadia Bass. Física teórica. 42 años. La clase de mente que hace que otros físicos se sientan como si recién estuvieran aprendiendo a sumar. Tenía una forma particular de mirar los problemas, no los atacaba de frente. Los rodeaba. Los observaba desde todos los ángulos posibles hasta encontrar el lugar donde el problema no sabía que era vulnerable. Entonces lo resolvía desde ahí. Fue esa misma forma de pensar la que le salvó la vida. Pero eso vendría después. Baelcross era todo lo que prometían las invitaciones. Y más. Imaginen una estructura del tamaño de una luna pequeña, pero construida, no formada naturalmente.
construida con una precisión tan absoluta que sus bordes exteriores reflejaban la luz de las estrellas cercanas en patrones perfectamente calculados. Desde lejos, parecía una joya. Desde cerca, parecía un argumento irrefutable de que el universo podía mejorarse con suficiente inteligencia y suficiente tiempo. No había flota de defensa orbitando Baelgros. No había torretas visibles. No había presencia militar de ningún tipo. Eso era parte de su identidad. El Concilio de la Eternidad había construido esta estación como prueba viviente de que la civilización avanzada no necesitaba violencia. Que la paz no era una aspiración. Era una arquitectura. Los científicos humanos llegaron en una nave de transporte diplomático, pequeña y sin armamento. Fueron recibidos con la ceremonia correcta. Se les asignaron laboratorios equipados con tecnología que algunos de ellos nunca habían visto físicamente, solo en teoría. Las instalaciones eran extraordinarias. Las raciones eran perfectas para cada biología. El acceso a datos era generoso y aparentemente ilimitado. Aparentemente. Nadia Bass notó la primera anomalía al tercer día. No fue algo dramático. No fue una puerta cerrada ni una conversación sospechosa. Fue simplemente esto: buscó los registros de salida de los científicos que habían llegado en la convocatoria anterior, 6 meses antes, y no encontró ninguno. 0. 43 investigadores de 16 especies diferentes habían llegado a Baelgros 6 meses atrás. Sus nombres estaban en los registros de llegada. Sus credenciales estaban verificadas. Sus asignaciones de laboratorio estaban documentadas. Pero no había ningún registro de que se hubieran ido. Ninguno. Nadia lo archivó en su mente. No lo mencionó. Se dijo a sí misma que probablemente era un error administrativo. Que los sistemas de registro de una estación tan compleja naturalmente tenían lagunas. Que estaba siendo paranoica. Esa noche, revisó los registros de la convocatoria anterior a esa. 12 meses atrás. 38 científicos. Llegada documentada. Salida, ningún registro. ¿Y la convocatoria anterior? ¿Y la anterior? Se quedó sentada frente a su terminal durante mucho tiempo, mirando los números. La lógica era fría y simple. Si los científicos llegaban y nunca se iban, solo había dos posibilidades: o seguían dentro de la estación, o no seguían en ningún lugar. En algún punto de esa misma noche, en una sección completamente diferente de la estación, una investigadora de propulsión que se llamaba a sí misma doctora Yara Mensa pasó los últimos controles de seguridad de su laboratorio asignado, se retiró a sus cuartos y escribió un informe técnico sobre anomalías gravitacionales que había notado en los sistemas de la estación. Pero Yara Mensa no era una científica de propulsión. Era la comandante Baeloren. Y llevaba 6 semanas dentro de Baelgros. La humanidad no era tan ingenua como el universo quería creer. Los sensores de largo alcance habían captado algo extraño meses antes de que llegara la invitación: pulsos de energía irregulares emanando de Baelgros que no correspondían a ningún proceso de investigación conocido. Y más perturbador aún, un análisis cuidadoso de señales de vida mostraba que los científicos de convocatorias anteriores seguían registrando pulsos biológicos dentro de la estación. Débiles. Pero ahí. No estaban muertos. Estaban adentro. La decisión no fue fácil. Enviar a la comandante Baeloren infiltrada, mientras simultáneamente enviaban al equipo científico oficial, era un riesgo enorme. Si los descubrían, no habría negación plausible. Pero si no enviaban a nadie y sus sospechas eran correctas, 7 de los mejores cerebros de la humanidad desaparecerían dentro de Baelgros como todos los demás. Así que entraron con los ojos abiertos. Bael había pasado las primeras semanas construyendo su cobertura, mapeando la estación, identificando patrones. Baelgros tenía 31 niveles de investigación accesibles para los científicos visitantes. Tenía áreas de servicio, zonas de tránsito, espacios comunes. Todo perfectamente diseñado para hacer sentir a los visitantes que eran libres, que el espacio era suyo, que Baelgros era exactamente lo que decía ser. Pero había un nivel que nunca aparecía en los mapas oficiales. Los residentes de la estación lo llamaban nivel Omega. No de forma abierta.
Era una referencia que Bael captó en fragmentos, en conversaciones que se cortaban cuando alguien con rango aparecía cerca, en la forma en que los asistentes de investigación evitaban ciertos corredores de servicio en el sector inferior de la estación. Nivel Omega no existía en ningún plano. No tenía acceso en ningún directorio. Pero existía. Bael lo sabía porque el consumo de energía de esa sección era incompatible con el espacio vacío. Entonces llegó la noche en que Nadia Bass llamó a su puerta. No la puerta de Yara Mensa. La puerta correcta. Nadia había hecho lo mismo que Bael, había observado, había calculado, había llegado a conclusiones que la mayoría preferiría ignorar. Y había llegado a la única conclusión que tenía sentido: la investigadora de propulsión en el laboratorio contiguo al suyo no era quien decía ser. Sus manos trabajaban demasiado rápido con los controles. Miraba las salidas de emergencia de forma sistemática, no casual. Y nunca, ni una sola vez, había expresado admiración genuina por las instalaciones. Una científica real, frente a esos laboratorios, habría expresado admiración. ¿Quién eres realmente?, le preguntó Nadia, sentada al otro lado de la pequeña mesa de su cuarto, con una expresión completamente tranquila. Bael la miró durante un momento largo. Alguien que necesita que me cuentes lo que encontraste, respondió. Lo que Nadia Bass le contó durante las siguientes 2 horas cambió todo. Nadia había recibido, al cuarto día, una invitación especial. Era de parte del Concilio de la Eternidad directamente. Una oportunidad para participar en un proyecto de investigación en lo que describían como instalaciones de investigación avanzada de acceso restringido. Era presentado como un honor excepcional. Solo los investigadores más destacados de cada convocatoria recibían esta invitación. Era la invitación al nivel Omega. Nadia no había respondido todavía. Y aquí debo detenerme un momento. Porque esta es exactamente la decisión que define todo lo que viene después. Piénsenlo bien. Nadia Bass es la científica más brillante de su equipo. Acaba de descubrir que los investigadores de convocatorias anteriores nunca salieron de esta estación. Y ahora le están ofreciendo acceso a una instalación secreta que no existe en ningún mapa oficial. ¿Qué harían ustedes en su lugar? Si fueran Nadia, con toda esa información, con todo ese miedo, con toda esa curiosidad científica que no puede simplemente apagarse, ¿aceptarían ir? Échenle un vistazo a los comentarios y díganme. Porque esta pregunta tiene una respuesta que los va a sorprender. Nadia aceptó. Pero no sola. Fue con una condición que no le comunicó al concilio: le dio a Bael toda la información que tenía. Cada detalle técnico. Cada dato que había recopilado. Y un objeto pequeño, un chip de almacenamiento del tamaño de una uña, que contenía 6 semanas de observaciones documentadas. Si en 48 horas no recibes una señal mía, le dijo Nadia, significa que tenías razón sobre todo. 42 horas después, llegó la señal. No era la señal acordada. Era una sola frecuencia. Un pulso. El tipo de pulso que los humanos utilizan como señal de emergencia absoluta cuando no hay tiempo para palabras. Bael activó el protocolo inmediatamente. Lo que encontró en el nivel Omega superaba cualquier cosa que la inteligencia humana hubiera proyectado como escenario posible. El nivel Omega no era un laboratorio de investigación avanzada. Era una prisión. No una prisión con celdas y guardias visibles. Era más sofisticado que eso. Era un sistema de control total disfrazado de entorno de trabajo. Los científicos capturados de convocatorias anteriores, más de 200 en total, de docenas de especies diferentes, seguían trabajando en sus investigaciones. Pero no por voluntad propia. El Concilio de la Eternidad había desarrollado métodos de control neurológico que mantenían a los sujetos en un estado de cumplimiento funcional. Trabajaban. Producían. Colaboraban. Y no podían detenerse. La humanidad no tenía nombre para lo que vio Bael en ese nivel. Era esclavitud, pero ejecutada con una elegancia tan clínica que casi parecía algo distinto. Casi. Los científicos humanos estaban ahí. Los 7. Incluyendo al doctor Enrique Paz, que cuando Bael lo encontró, tardó varios segundos en reconocerla porque su mente estaba trabajando en una ecuación que el sistema de control no le permitía abandonar. Y en el centro de todo, encerrada en un cubículo de trabajo con paredes transparentes, la doctora Nadia Bass.
La habían conectado al sistema en menos de 2 horas desde su llegada. Seguía siendo ella. Seguía siendo inteligente, funcional, capaz. Pero había una parte de su mirada que no encendía del todo. Como una llama que alguien hubiera reducido al mínimo para que no consumiera demasiado combustible. Bael tuvo 30 segundos con ella antes de que los sensores de seguridad comenzaran a recalibrarse. 30 segundos fue suficiente. Nadie le había dejado algo antes de bajar al nivel Omega. Algo que Bael aún no entendía completamente. En el chip de datos había un archivo cifrado que nadie había preparado como medida de contingencia. No era solo observaciones. Era la descripción técnica completa de lo que el Concilio de la Eternidad estaba construyendo con el trabajo forzado de todos esos científicos. Un instrumento de paz. Ese era el nombre oficial. Lo que era en realidad, un arma de colapso gravitacional capaz de invertir la gravedad central de un planeta en cuestión de minutos. No destruía estructuras. Destruía la capacidad de un planeta para mantener su masa cohesionada. Una detonación de este dispositivo sobre un mundo habitado no dejaría cráteres ni explosiones. Simplemente deshacía el planeta en fragmentos que saldrían disparados al espacio en todas las direcciones. Extinción limpia. Silenciosa. Completamente deniable si se hacía desde suficiente distancia. El Concilio de la Eternidad no construía paz. Construía la capacidad de exterminar cualquier especie que cuestionara su autoridad, y hacerlo de una manera que el resto de la galaxia nunca pudiera probar. Nadie había hecho algo más. Dentro del núcleo del prototipo más avanzado que los científicos prisioneros habían completado, había insertado un dispositivo de autodestrucción. Pequeño. Discreto. Diseñado para activarse si el arma era iniciada o si las constantes vitales de Nadia caían a cero. Era su única forma de garantizar que el arma nunca pudiera usarse mientras ella siguiera viva. Mientras ella siguiera viva. Bael procesó todo esto en esos 30 segundos, mirando a Nadia a través del cubículo transparente. Y Nadia le devolvió la mirada con esa llama reducida, y en ella había algo que el sistema de control no había podido apagar del todo. Confianza. Nadia confiaba en que Bael haría lo correcto con lo que tenía. Bael se fue. Y entonces los sensores la detectaron. La alarma no fue dramática. No hubo sirenas resonantes ni luces parpadeantes en los colores del pánico. Fue una serie de puertas que comenzaron a cerrarse en secuencia, como una mano cerrándose lentamente. Los guardias del nivel Omega no corrieron. Se desplazaron con la eficiencia calculada de un sistema que había capturado a científicos antes y no veía razón para preocuparse por uno más. Bael no era una científica. Los primeros 2 guardias no entendieron lo que les pasó hasta que ya estaban en el suelo. El tercero alcanzó a disparar. El proyectil le arrancó carne del costado derecho. Ella lo usó como palanca para abrir la puerta de emergencia detrás de él y siguió moviéndose. Hay una diferencia entre alguien que ha aprendido a pelear y alguien que ha aprendido a sobrevivir. Bael pertenecía a la segunda categoría. No peleaba para ganar. Peleaba para llegar al siguiente metro. Y al siguiente. Y al siguiente. Encontró el corredor de servicio que había mapeado semanas antes. Lo siguió hacia arriba, hacia los niveles superiores, con una mano presionando el costado y la otra sosteniendo el chip de datos como si fuera lo único real en el universo. Y entonces, en el corredor de conversión hacia el sector de hangares, encontró al investigador. Era un humano. Lo reconoció del equipo científico. Lo había visto en los laboratorios del nivel superior, aparentemente libre, aparentemente no afectado por el sistema de control. Aparentemente. Él la miró. Ella lo miró. Y él gritó. Llamó a los guardias con una voz que sonaba rota, deshecha, la voz de alguien que no gritaba por lealtad sino por terror. El miedo lo había reducido a algo más pequeño que él mismo. No lo culpó. Pero en ese momento, ese grito casi mató a Bael. Y ahora necesito preguntarles algo. Porque este momento me persigue cada vez que pienso en esta historia. Ese hombre, ese científico humano que gritó, ese ser que el miedo convirtió en algo que no quería ser. ¿Tenía razón? ¿O estaba simplemente siendo humano de la manera más honesta posible? Nadie sabe cuánto tiempo llevaba en ese corredor, cuánto había visto, cuánto había soportado.
Digan en los comentarios lo que piensan. Porque lo que hizo tiene consecuencias que llegan mucho más lejos que ese corredor. El grito le costó a Bael 4 minutos que no tenía. Pero llegó al hangar. Llegó a la cápsula de emergencia. La lanzó manualmente con los controles hidráulicos porque los sistemas digitales ya estaban bloqueados. Y mientras la cápsula atravesaba el casco exterior de Bael Cross y se lanzaba al espacio, ella transmitió todo el contenido del chip de datos hacia las frecuencias humanas de largo alcance, usando los últimos segundos de potencia de la cápsula antes de que los sistemas de interferencia de la estación la silenciaran. No sabía si la señal había llegado. No sabía si alguien estaba escuchando. Solo sabía que había hecho lo único que podía hacer. Lo que no sabía era que la señal había llegado. Y que la humanidad ya estaba en movimiento. La cápsula fue interceptada 2 días después por una nave de reconocimiento que había estado esperando exactamente esa señal. Bael estaba con fiebre, la herida del costado comenzaba a infectarse, y tenía el chip de datos aferrado en la mano incluso mientras dormía. El médico de la nave tuvo que abrirle los dedos con cuidado para poder tratarla. El chip fue analizado en las siguientes horas. Lo que contenía cambió el cálculo completo. No era solo evidencia de trabajo forzado. No era solo documentación de crímenes contra investigadores. Era la descripción técnica de un arma que podía borrar civilizaciones, construida en silencio mientras el Concilio de la Eternidad presidía consejos de paz y dictaba principios de coexistencia galáctica. La humanidad convocó a 3 embajadores de especies que también habían enviado científicos a convocatorias previas de Bael Cross. Se los mostró todo. Las señales de vida de sus investigadores, todavía pulsando dentro de la estación. Las descripciones técnicas del arma. El testimonio de Bael. 2 de los 3 embajadores no querían creerlo. Uno de ellos, el representante aviano con 4 brazos cruzados en tensión rígida, dijo lo que todos estaban pensando: si esto es verdad, entonces el Concilio de la Eternidad lleva décadas siendo el peligro más grande de la galaxia. Y nadie lo vio. Lo vieron, dijo la oficial humana que conducía la reunión. Simplemente eligieron no nombrarlo. La decisión tomó menos tiempo del que hubiera tomado en otras circunstancias. Porque los embajadores tenían sus propios sistemas de rastreo. Y cuando los activaron, buscando las señales de vida de sus científicos desaparecidos, las encontraron. Dentro de Bael Cross. Débiles. Pero ahí. No había más nada que discutir. Lo que siguió no fue una declaración de guerra. No hubo ultimátums transmitidos a Bael Cross ni notificaciones al Concilio de la Eternidad. La humanidad no operaba así cuando la situación era de este tipo. No porque fuera estratégicamente superior, sino porque había aprendido, con mucho dolor a lo largo de su historia, que algunos problemas avisados se vuelven imposibles de resolver. Las naves humanas se movieron primero. Naves de combate verdaderas, no diplomáticas, no de reconocimiento. Formaciones diseñadas específicamente para supresión de defensas y extracción de personal. A su flanco, las naves de las 3 especies aliadas. Y en la vanguardia, regresando a Bael Cross por segunda vez, la comandante Bael Oren. Bael Cross no tenía flota de defensa visible. La tenía invisible. Cuando las naves aliadas cruzaron el perímetro del sistema, los sensores detectaron lo que el Concilio había mantenido oculto durante décadas: una armada completa escondida en el cono de sombra de la estación, usando tecnología de supresión de firma que hacía que las naves aparecieran como ruido de fondo en los sistemas de detección estándar. Era una armada construida para un solo propósito. No para defender. Para aniquilar. La batalla de Bael Cross duró 4 horas con 17 minutos. No voy a romantizarla. Las batallas no son hermosas. Son ecuaciones de pérdida y ganancia escritas en metal y energía y vidas. La humanidad perdió naves. La alianza perdió combatientes. Hubo momentos en que la formación casi se rompió bajo el peso del fuego concentrado de la armada del Concilio, que había tenido décadas para perfeccionar exactamente esta situación. Pero la humanidad no había entrado sin entender lo que enfrentaba. Y había algo más. Mientras la batalla consumía los sistemas externos de Bael Cross, mientras las defensas de la estación dedicaban todo su procesamiento a la amenaza exterior, un equipo pequeño atravesó el casco de la estación desde el ángulo que nadie estaba vigilando porque nadie pensaba que alguien fuera lo suficientemente desesperado como para intentarlo. 8 humanos. Trajes de combate pesado.
Herramientas que no preguntaban permiso. Bael los lideraba. No tenía el costado curado del todo. El médico de la nave le había dicho que necesitaba otras 2 semanas de recuperación. Ella le había dicho que tenía 4 horas. Habían llegado a un acuerdo. El nivel Omega, cuando lo volvieron a cruzar, era diferente. No en estructura, sino en atmósfera. El sistema de control neurológico requería mantenimiento constante de los procesadores centrales de la estación para funcionar. Cuando la batalla exterior comenzó a consumir energía, los procesadores habían redirigido recursos. Y los científicos prisioneros habían comenzado a despertar. No todos a la vez. No dramáticamente. Era más como ver una neblina levantarse lentamente de un campo. Uno a uno, los investigadores comenzaban a parpadear con más claridad, a mirar a su alrededor con confusión creciente, a preguntarse por qué sus manos seguían trabajando en ecuaciones que ya no sentían urgencia de completar. Nadia Bass fue la tercera en despertar completamente. Cuando vio a Bael en la entrada del nivel Omega, no dijo nada durante un momento. Solo la miró. Y luego, con una voz que sonaba como alguien que ha estado hablando bajo el agua durante demasiado tiempo y finalmente sube a la superficie, dijo: «Sabía que vendrías». No había tiempo para más que eso. La evacuación del nivel Omega tomó 41 minutos. 214 científicos de 22 especies diferentes. Algunos podían caminar. Algunos necesitaban ser cargados. Los 8 humanos del equipo de extracción los movieron a todos a través de corredores que la batalla exterior estaba desestabilizando, bajo techos que crujían con impactos de energía, a través de puertas que se abrían con herramientas en lugar de códigos porque los códigos ya no respondían. Los últimos en salir fueron los científicos humanos. El doctor Enrique Paz salió sosteniendo una tableta de datos donde había estado escribiendo ecuaciones durante el cautiverio. No la soltó en ningún momento de la evacuación. Bael decidió no preguntarle por qué. Había cosas que la gente necesitaba cargar para seguir moviéndose, y no todas eran físicas. Cuando la última nave de extracción abandonó el perímetro de Baelcross, Bael dio la orden. El núcleo de energía de la estación fue comprometido desde el exterior en 3 puntos simultáneos. No fue instantáneo. Baelcross tardó 40 minutos en fallar completamente. Primero los sistemas de soporte. Luego la gravedad artificial. Luego la contención del núcleo de poder. El instrumento de paz, el arma que el Concilio de la Eternidad había construido con manos esclavizadas para borrar civilizaciones, nunca llegó a dispararse. El mecanismo de autodestrucción que Nadia Bass había instalado en su núcleo se activó en el momento en que los sistemas de la estación fallaron. No fue una explosión. Fue un colapso. Baelcross se plegó sobre sí misma en silencio, como una promesa que se deshace cuando ya no hay nadie que quiera mantenerla. Y ahora volvemos al tribunal. Bael Oren está de pie frente a miles de jueces. Ha contado todo esto. Ha presentado el chip de datos. Ha presentado el testimonio de los científicos liberados. Ha mostrado las señales de vida que los sistemas de rastreo aliados confirmaron dentro de Baelcross. El árbitro Sorban la mira con algo que podría ser furia o podría ser miedo. A veces son difíciles de distinguir en organismos que no tienen rostro. Todo esto dice Sorban, y su voz llena el tribunal con resonancia antigua y autoridad acumulada durante milenios, no cambia el hecho central. 40.000 vidas. Destruidas por humanos. Sin autorización del tribunal. Sin proceso legal. Sin mandato galáctico. Bael deja que las palabras lleguen. No se defiende inmediatamente. Deja que el silencio trabaje. Y entonces habla. 40.000 vidas, repite. Sí. Y 214 vidas que seguirán viviendo porque llegamos. Y el arma que el Concilio de la Eternidad construyó con esas manos esclavizadas hubiera podido borrar planetas enteros. ¿Cuántas vidas hay en un planeta? ¿Cuántos planetas pensaba el Concilio que cuestionarían su autoridad eventualmente? Sorban levanta lo que funciona como su brazo. Eso es especulación. No hay prueba de que el arma hubiera sido usada. Hay prueba de que fue construida, dice Bael. Y hay prueba de para qué sirve. Y hay 214 testigos que pueden explicarles, con detalle técnico completo, exactamente qué es lo que construyeron con sus manos mientras el sistema de control les impedía negarse.
Pausa. El Concilio de la Eternidad construyó una herramienta de extinción. La llamó paz. Y la construyó en silencio durante décadas mientras presidía este mismo tribunal y dictaba las leyes que se supone que todos debemos obedecer. La sala no respira. Les hago una pregunta directa, continuaba él. Si sabían que alguien construía un arma de extinción en secreto, ¿habrían esperado autorización del tribunal para detenerla? ¿O habrían actuado? Sorban abre la boca. ¿La cierra? En la galería del tribunal, 3 figuras se ponen de pie simultáneamente. El representante cristalino de la primera especie aliada. El ser aviano de la segunda. La entidad luminiscente de la tercera. Sus señales de rastreo habían confirmado a sus científicos dentro de Baelcross. Sus flotas habían combatido junto a los humanos. El representante cristalino habla primero. Nuestros científicos estaban vivos dentro de esa estación, dice. Sus señales de vida lo confirman. Los registros del concilio afirmaban que habían partido hace meses. Eso es falsificación de documentos oficiales ante este tribunal. El cargo contra la comandante Oren no puede mantenerse mientras ese cargo no esté resuelto. El ser aviano extiende sus 4 brazos en el gesto ritual de testimonio formal. Confirmamos los hechos. Confirmamos las señales de vida. Confirmamos que el Concilio de la Eternidad falsificó información oficial sobre el paradero de nuestros ciudadanos. Pedimos que el cargo sea retirado. La entidad luminiscente simplemente se ilumina más. En su especie, es el equivalente de gritar. El tribunal se convierte en ruido durante exactamente 11 segundos. Luego un consejero que Bael no reconoce, un ser antiguo de una especie que rara vez habla en estas sesiones, se pone de pie. Su voz es tranquila pero atraviesa todo el ruido con la facilidad de algo que lleva siglos practicando exactamente eso. 4 de mis ciudadanos estaban en Baelcross, dice. No regresaron. Ahora sé por qué. El cargo contra la comandante Oren queda desestimado. Se sienta. El árbitro Sorban no habla durante un tiempo muy largo. Cuando lo hace, su voz ha cambiado. La resonancia antigua sigue ahí. Pero algo en su frecuencia se ha alterado. Es el sonido de una autoridad que acaba de entender que ya no es tan absoluta como creía. El tribunal tomará un receso para deliberación, dice. No necesitaron mucho tiempo. El Concilio de la Eternidad fue disuelto por decreto unánime en menos de 4 horas. Sus miembros superiores fueron detenidos y colocados bajo custodia del tribunal para enfrentar cargos de esclavitud, falsificación de documentos oficiales, desarrollo no declarado de armas de destrucción masiva, y conspiración contra la autonomía galáctica. No fue silencioso. No fue limpio. Hay civilizaciones que durante siglos habían operado bajo la estructura que el concilio había creado, y desmantelarla va a costar décadas de trabajo delicado. Habrá consecuencias que todavía no podemos ver desde aquí. Pero Baelcross ya no existe. Y el instrumento de paz nunca llegará a nadie. 2 semanas después del veredicto, en una colonia en el borde exterior del sistema donde Nadia Bass se estaba recuperando, Bael fue a visitarla. No fue una visita oficial. No hubo registros. No hubo protocolo. Bael llegó sola, con ropa civil que le quedaba un poco grande porque todavía estaba recuperando masa muscular después de la herida del costado. Nadia estaba sentada en el exterior del centro médico, mirando un cielo que tenía 3 lunas visibles aunque era de día. Escuchó los pasos y no se giró de inmediato. Cuando lo hizo y vio a Bael, no habló por un momento. Luego dijo, pensé que a lo mejor no volveríamos a vernos. Yo también lo pensé, dijo Bael. Se sentó a su lado. Las 3 lunas seguían ahí. El día siguió siendo día. En algún lugar dentro del centro médico, los científicos que habían pasado meses bajo el control neurológico de Baelcross estaban en distintos estados de recuperación. Algunos mejoraban rápido. Otros iban a necesitar más tiempo. La mente humana, como cualquier mente, tiene su propio ritmo para procesar lo que le fue arrebatado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Nadia después de un rato. Bael pensó en la pregunta con honestidad. No sé, dijo. Probablemente alguien me va a pedir que haga algo parecido a esto en algún otro lugar. Y lo harás. Bael miró las lunas durante un momento. Si es necesario, dijo.
Nadia asintió lentamente. No como si aprobara o desaprobara. Como alguien que entiende que el mundo tiene la forma que tiene, y que algunas personas nacen con la capacidad de moverse a través de esa forma de una manera que otros no pueden. El arma estaba casi lista, dijo Nadia en voz baja. Si hubieras llegado 2 semanas después. No terminó la frase. Bael tampoco. No hacía falta. Se quedaron ahí sentadas un poco más, 2 mujeres bajo 3 lunas, en un planeta que no era el de ninguna de las dos, respirando el aire de algo que no había llegado a ocurrir. Eso, a veces, es suficiente. Esta es la historia que el Concilio de la Eternidad no quería que la galaxia escuchara. La historia de 214 mentes encadenadas a una arquitectura de muerte disfrazada de progreso. La historia de una comandante que entró 2 veces en la boca del mismo peligro porque la segunda vez había algo que rescatar. La historia de una científica que, incluso bajo control neurológico forzado, encontró la manera de esconder un mecanismo de autodestrucción dentro del arma que la habían obligado a construir. Hay una idea que el universo tiende a subestimar sobre los humanos. No es que seamos los más fuertes. No es que seamos los más rápidos ni los más inteligentes en términos de procesamiento bruto. Es que somos absolutamente incapaces de aceptar que algo está perdido mientras todavía quede algo que hacer. Nadia no podía detenerse. Pero podía sabotear. Bael no podía salvar a todos a la vez. Pero podía asegurarse de que la evidencia llegara. El comandante que lideró la batalla no pudo borrar lo que ocurrió dentro de Baelcross. Pero pudo asegurarse de que no volviera a ocurrir. Eso es lo que somos. No invencibles. No perfectos. Solo absolutamente tercos en la dirección correcta cuando el momento lo exige. Si esta historia les llegó de alguna manera, si sintieron algo en algún punto de este relato, ya saben lo que hacer. Denle like a este vídeo. Y si todavía no forman parte de HFY Dimensión X, suscriban ahora. Porque este canal existe exactamente para esto, para las historias que la galaxia preferiría que no se contaran. Las que hablan de lo que ocurre cuando la civilización se olvida de sí misma, y de los que no se olvidan. Hay una lista de reproducción esperándolos. Un archivo completo de relatos conectados, otros mundos, otras decisiones tomadas al borde de la extinción, otras voces que eligieron no quedarse calladas. Encuéntrenla en el canal. No se van a arrepentir. Me llamo Dante. Y los veo en la próxima transmisión.